Yo soy Lorena Schrott y soy la responsable de comunicación internacional de Fondo Verde, y les voy a estar acompañando en la presentación de cada una de estas clases, de la mano de la profesora Lorraine Girau. Voy a contarles un poquito acerca de Fondo Verde para que conozcan acerca del trabajo y la trayectoria de nuestra organización, y para que puedan conocer un poco más en detalle en qué consiste este programa de formación del cual van a estar participando cada uno de ustedes, ¿no? Les cuento que esta masterclass se llama Teoría de la Sustentabilidad Ambiental, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con más de 20 años de trayectoria desde el año 2003 y más de 7.000 profesionales capacitados, Fondo Verde es una de las primeras entidades de formación global en línea especializada en temas de manejo sostenible de los recursos naturales, adaptando al máximo las tecnologías a las necesidades de alumnos y docentes. A través de sus 20 diplomados, 8 maestrías, 8 doctorados y 6 postdoctorados, Fondo Verde tiene una amplia oferta académica que aborda diversos ámbitos del medio ambiente, como las energías renovables, la agricultura ecológica, la gestión ambiental, el turismo sostenible, la educación ambiental, el manejo de residuos y el tratamiento de aguas. El Diplomado en Dirección Estratégica en Desarrollo Sostenible para Mercados Internacionales de Fondo Verde es un programa de estudios exclusivo realizado en el marco del programa Economía Circular, un modelo sostenible, renovable y eficiente en el Ecuador, ejecutado por la Federación Ecuatoriana de Exportadores con el cofinanciamiento de la Unión Europea. El objetivo de este diplomado es formar a los participantes en las herramientas, estrategias y competencias necesarias para dirigir, aplicar, administrar y gestionar procesos de sostenibilidad en su empresa y en los mercados internacionales. Les voy a contar un poco más acerca de Lorraine Girau, que es la profesora que nos va a estar acompañando en esta clase y en la próxima clase, que será el 7 de mayo. No se preocupen que al fin de esta reunión y de esta disertación les vamos a dar las indicaciones para que no se pierdan ninguna de las fechas importantes a las que deberán estar asistiendo como alumnos. Lorraine Girau es urbanista y doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad Simón Bolívar, es magíster en Gerencia Ambiental por el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, ha escrito más de 25 publicaciones y artículos especializados, es miembro de la Comisión Técnica de Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, ha dirigido tesis de pregrado, maestría y doctorado en las áreas de urbanismo, ambiente y desarrollo sostenible. Posee más de 25 años de experiencia profesional en la gerencia de proyectos de cooperación internacional relacionados al ambiente, la innovación, la ciencia y la tecnología, y como académica y profesional se ha destacado por su capacidad de integrar su experiencia en los ámbitos del sector público y privado en los campos de la sustentabilidad, la innovación, el ambiente, la empresa y la ciudad, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, para mí es un gusto poder acompañarlos. Yo los estoy saludando desde Argentina, desde Buenos Aires, no sé si se nota que soy argentina, pero bueno, desde aquí los voy a estar acompañando. Le voy a dar paso a nuestra profesora Lorraine Girau, quien con todo gusto va a iniciar su clase. Luego de finalizada su disertación, van a tener los alumnos unos 15 minutos para establecer preguntas, van a poder levantar la mano y aclarar sus dudas o plantear aquellos interrogantes que deseen efectuarle a nuestra profesora, y luego volveré a ustedes recordándoles algunas fechas importantes y algunos pasos a seguir para que estén al tanto de todas las novedades, ¿sí? Además, les comento que esta clase va a estar siendo grabada. Para quienes no sepan, estamos grabando esta conversación, esta charla, para que puedan repasarla los que lo deseen, y a partir del lunes en el canal de YouTube de Fondo Verde, luego les enviaremos los links respectivos para que puedan suscribirse al canal. Van a poder seguir esta clase, repasarla, grabarla, y quienes no han logrado asistir de manera completa, poder tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Los veo en un ratito. Gracias, le doy el paso a Lorraine. Muchísimas gracias, Lorena. Bienvenidos a todos en esta primera clase sobre lo que es desarrollo sostenible. Voy a intentar hacer lo más ágil posible porque no es fácil entender
lo que son esos antecedentes, ese concepto. Pero bueno, ya como dijo Lorena también al final, vamos a tener allí unas preguntas que con muchísimo gusto, si están mis posibilidades, pues se la responderé. Yo tengo una presentación en donde voy a estar compartiendo ustedes brevemente ese recorrido de lo que es el desarrollo sostenible o sustentable. Me voy a permitir entonces compartir y bueno, y también muy agradecida con ambas instituciones de estar aquí con ustedes en este momento. Bueno, no sé si ya, déjame ver aquí, voy a minimizar esto, no voy a poder ver los chats, pero bueno, cualquier cosa, Lorena o Marcos me van comentando, se los agradezco mucho. Bueno, este primer módulo de inicio en este diplomado de dirección estratégica que me parece excelente, que ustedes como desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores miren todo lo que son las oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad. En este primer módulo introductorio vamos a ver un poco los antecedentes que, bueno, desde mi punto de vista, el concepto de moda puede ir indudablemente evolucionando. Yo creo que es bien importante que podamos entender de dónde viene desde el punto de vista de antecedentes, cómo es la conceptualización y hacia dónde va, ¿no? Entonces, bueno, ya Lorena gentilmente ya me presentó, estoy a la orden para cualquier duda durante todo lo que es el desarrollo del diplomado. Estaremos también interviniendo y debatiendo en los foros de debate en la plataforma, unos cuadernillos técnicos para poder establecer respuestas de ustedes para disertar y discernir sobre lo que es este concepto que a mí me apasiona mucho porque invita a la integración, implica mirar a largo plazo y ver ese ejercicio prospectivo de cuáles son esas necesidades a futuro. Hoy vamos a ver el tema 1, que es el tema introductorio, y en la próxima clase vamos a ver ya las dimensiones de la sostenibilidad, el tema 2, y lo que es el tema 3 de los objetivos de desarrollo sostenible en relación también con el COVID. Este primer tema, y bueno, y disculpen los ladridos de los perros, pero es de los vecinos. En el tema 1 vamos a ver entonces lo que significa ese concepto y esos antecedentes, unos hitos históricos muy importantes que ustedes tengan la claridad y el conocimiento para poder entender de dónde viene el concepto, ver los fundamentos epistemológicos. La epistemología tiene que ver un poco más a profundidad ese conocimiento de lo que es el desarrollo sostenible, cuáles son los objetivos y las teorías explicativas, las diferentes teorías explicativas de lo que es el modelo. El tema 2 ya son las dimensiones, que lo veremos en la próxima clase, conjuntamente con el tema 3, como se los comenté. Bueno, la idea del desarrollo de este módulo desde el punto de vista de competencias es que ustedes puedan comprender lo que significa ese concepto ya de una mirada más desde el punto de vista de la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, conocer las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Hay muchas variaciones de ellos, desde la más clásica, que es la dimensión económica, social y ambiental, hasta una dimensión inclusive ética y espiritual. Pero bueno, ya lo iremos viendo en la próxima clase. Reconocer también el aporte desde la perspectiva crítica, aplicar ese concepto en proyectos ambientales y en estudios de casos y en proyectos exitosos, y conocer los retos y los desafíos ya de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a la pandemia. Entonces, bueno, comenzamos con lo que es el tema 1, pero antes de ir viendo la conceptualización, sí me gustaría compartir con ustedes a nivel del contexto, porque en el caso de la sostenibilidad o la sustentabilidad implica que miremos diferentes escalas, desde lo que es la escala global hasta lo que es la escala o la microescala local. Entonces implica moverse en esas diferentes dimensiones de las escalas, pero también en las dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, viviendo actualmente todo lo que es el escenario de COVID, que en todos los países, pues en nuestros países ha sido muy duro, ya más de 2 años tenemos en esta situación, y lo que es el entorno VUCA, que en inglés significa, bueno, el entorno de la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces es un entorno que estamos viviendo actualmente, y de cara al COVID
todos los desafíos y todos los impactos negativos que estamos viendo. Inclusive ya después de lo que es la aplicación de la vacuna, ya estamos viendo también los efectos en que se pueda convertir ya no una pandemia, sino una endemia. Pero aunado a esto, en este lapso histórico que estamos viviendo de la pandemia, también estamos viviendo la cuarta revolución o el Internet de las cosas, donde la tecnología ha avanzado a unos pasos muy, muy rápidos, que lo vemos inclusive. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y lo veo con mi sobrino de 7 años, la velocidad que tiene para poder manejar el celular, la tablet, etcétera. Entonces, la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, el Internet de las cosas, va a tener que tener una mirada muchísimo más disruptiva de lo que estamos viendo, de la herencia de la revolución industrial, del proceso de la mecanización, informática y ya lo que es este Internet de las cosas. A mí me gusta mucho mostrar esta imagen, bueno, no sé si la conocen, pero es Sofía, es la primera, vamos a decir, humanoide o robot con ciudadanía saudí. Esto fue presentada ya en lo que es las Naciones Unidas, en donde ya hay un proceso de interlocución impresionante, de cómo ya empieza a ver la inteligencia artificial en estos robots que están muchísimo más avanzada. Ahorita vemos extraordinarias experiencias en Japón sobre cómo es este proceso que ya lo estamos viendo a nivel mundial. Quizás no en nuestros países de América Latina, pero hacia allá van los retos y desafíos. Pero también tenemos contradicciones y paradojas de una economía lineal que estamos viviendo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en nuestros países, en vez de una economía circular, o sea, es decir, una reutilización y un reuso de los residuos, efluentes, productos y servicios que estamos desechando en nuestras ciudades y en nuestras propias economías. Son esas contradicciones, pero sin embargo, bueno, yo creo, ya por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, que hemos aprendido en el caso de esta pandemia que es importante la salud física y mental, cómo es la gestión también de los alimentos, de los productos y servicios, el espacio público, la vivienda, todo lo que es la infraestructura urbana, el desarrollo social y económico y la educación. Entonces, para garantizar una vida digna, bueno, hemos aprendido allí unos factores de cara a la pandemia y qué vamos a hacer desde el punto de vista de nuestras acciones. A nivel global, inclusive antes de la pandemia, pues vemos, como lo dije anteriormente, una economía circular, lineal, donde hay un proceso de extracción, un procesamiento de esos recursos que no son infinitos, son finitos, y después hay un proceso de salida de lo que es el sistema. Y aquí vemos algunos datos de un informe de Planeta Vivo, se los recomiendo, hay un informe de lo que es el estado global en el caso de los recursos naturales, de la biodiversidad y de lo que es nuestro proceso a nivel industrial global. No estamos siendo muy eficientes con respecto al ambiente e implica también un alto deterioro desde el punto de vista de la extinción de las especies, un alto deterioro también en la generación de residuos sólidos, un aumento de lo que es el dióxido de carbono con impacto en la variabilidad climática. Entonces, estamos generando allí una serie de impactos negativos ambientales que es necesario gestionarlo, al igual que desde el punto de vista social de cara a la pandemia. Entonces, bueno, aquí vemos el decrecimiento de las especies, vemos también la distribución inequitativa y la alta, y ahora con la pandemia, pues la pobreza ha aumentado vertiginosamente. Esto es un mapa antes de lo que es la pandemia. Y también vemos, en el caso de América Latina, como seguro ya lo conocen, somos la región más desigual del planeta. Y hay una distribución inequitativa de lo que es la riqueza, entendiendo, por ejemplo, lo que es imagínense, la concentración del 45%, esto probablemente haya aumentado apenas al 1% de la población a nivel mundial. Y esta pirámide indica también esa distribución desde el punto de vista de la desigualdad. Por eso surgen también diferentes economías, economía inclusiva, economía o innovación inversa, que implica
cómo desarrollo productos a partir de los clientes y cómo me adapto a esos productos y no al revés en función del contexto de lo que es mi público objetivo, mis clientes. También hay mapas y hay información acerca de lo que es el índice de riesgo de lo que es la seguridad humana. Hay estimaciones de las potencialidades también de los riesgos socionaturales y tecnológicos a escala global, a escala nacional y a escala local. Y vemos también cómo es el proceso de lo que es el consumo, el impacto del consumo según nuestro estilo de vida, que es la huella ecológica y la huella de carbono en lo que se refiere a las emisiones de dióxido de carbono. Hay diferentes calculadoras, yo los invito a que calculen su huella ecológica para que puedan ver qué acciones desde lo individual y desde lo familiar, inclusive desde lo empresarial, se pueden hacer acciones muy concretas que pueden reducir tanto la huella ecológica como la huella urbana. Aquí hay imágenes también de lo que es esa producción. Vemos como en los países más con un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, más desarrollado, pues tiene una huella ecológica muchísimo mayor. En esta gráfica vemos un comportamiento logarítmico, una curva logarítmica de lo que es la huella ecológica, que está en el eje de las X, y en el eje de la Y vemos lo que es el índice de desarrollo humano. Cada uno de estos índices e indicadores tiene, como digo yo, sus dos caras de la moneda, tiene su lado positivo o sus pros y sus contras. Pero aquí lo importante es cómo es el comportamiento de ese consumo de los países más desarrollados en relación con el impacto que tiene ese consumo y el desarrollo humano, que se recuerdan que el desarrollo humano mide lo que es la esperanza de vida, mide lo que es el nivel educativo y el ingreso paritario per cápita. Entonces, lo ideal es que nuestros países empecemos a tener una menor huella ecológica, pero un mayor índice de desarrollo humano. Aquí vemos este comportamiento que no es tan sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, vamos una vez que vemos este contexto general, vamos a ir viendo un poco los antecedentes de cuál es el origen de este concepto de sustentable en el tiempo y de que integre las dimensiones de la sostenibilidad en el proceso de planificación, gestión y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ya en temas de antecedentes, pues vemos lo que es una economía lineal, vemos también que hay un proceso de que considerábamos que los recursos eran infinitos y efectivamente los recursos no son infinitos, son finitos, limitados. Y sobre esa base se ha construido ese modelo de desarrollo y un proceso también de contaminación en nuestras aguas, cerca de las fábricas, etcétera, sin ningún tipo de tratamiento que podamos tener ese reuso o esa reutilización, por ejemplo, de las aguas servidas. Ya hubo un llamado ya en la década de los 70 con la conferencia de Estocolmo y empezó a ver esa sensibilidad y vamos a decir, poner en la palestra nuevos conceptos que tendrían que ver con ecodesarrollo, un desarrollo más amigable, más equilibrado, medidas y políticas públicas y acciones globales que tengan un impacto local y viceversa. Y ya fue en el año 87, y lo vamos a ver con el informe de Brundtland en Nuestro Futuro Común, donde se introduce ese concepto de lo que es el desarrollo sostenible. Pero antes de tener ese concepto en Nuestro Futuro Común del informe Brundtland, es importante también, vamos a decir que el informe Brundtland, y lo vamos a ver más adelante, fue como el informe de acuerdo político a nivel global, pero también hubo un hito histórico muy importante que fueron los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento, vamos a decir que fue contratado o fue solicitado desde lo que fue el Club de Roma, que vamos a decir un grupo de actores notables, en donde le solicitaron al MIT que hiciera una investigación científica de cómo era el estatus global en función de los insumos, los recursos, la población, la tecnología y lo que eran los residuos y los desechos. O sea, cómo es ese comportamiento actual de cada los 70 y cómo iba a ser ese comportamiento a futuro como escenarios prospectivos. Estos límites de crecimiento, ellos han ido, el mismo grupo de dinámica poblacional del MIT,
ya hay uno de los hermanos Meadows que ha muerto, pero sigue el grupo analizando, investigando a través ahora con software muchísimo más avanzado de cómo es el nivel y el crecimiento a nivel mundial con los recursos del planeta y cómo es ese proceso, vamos a decir, de desarrollo y qué impactos tiene. Entonces, desde el año ya 72, conjuntamente con la conferencia de Estocolmo, empezaron a analizar el estado a nivel global. Y después hubo una serie de hitos, que lo vamos a ver más adelante, como la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, que fue un hito muy importante. Y luego, en el caso de los límites de crecimiento, desde el año 92, luego 10 años después, y así sucesivamente, han estado monitoreando a nivel global cómo ha sido el comportamiento de cada una de esas variables. Yo les recomiendo, yo tengo el del año 2012 y es un libro muy interesante porque me permite mirar con cifras, con datos cuantitativos, cómo es el escenario prospectivo a nivel global y cuáles son las implicaciones al respecto. Lo que sí es importante en el caso de los límites del crecimiento es, si seguimos con el modelo de desarrollo actual, pues va a haber un colapso, bueno, han dicho el 2052, otros ajustan que va a ser un poco antes. A mí no me gusta ser profeta, pero lo que sí allí es importante entender es que ese estilo de vida a nivel global está teniendo unas incidencias negativas que es necesario, vamos a decir, una retirada sostenible, como dice James Lovelock, ¿no? Hay algunos investigadores a nivel global en donde dicen, mira, es posible que podamos tener una retirada sostenible. Hay otros investigadores que dicen que, bueno, que ya lamentablemente no lo hicimos en el momento adecuado, así que vamos a tener que adaptarnos no solamente al cambio climático, sino a los riesgos que puedan ocurrir a futuro. Y uno de estos es la pandemia y riesgos biológicos, tecnológicos, etc. Pero lo que sí es, bueno, la tasa de natalidad a nivel demográfico, y lo estamos viviendo inclusive en los países de América Latina, donde hay un envejecimiento demográfico de la población. No era como antes, hace 2 décadas, en donde teníamos una pirámide, ahora es un envejecimiento de la población, en el caso de América Latina, y a nivel global, pues hay una tasa de natalidad que se va a reducir drásticamente. Hay una falta también de respuesta efectiva con relación a lo que es el calentamiento global. Una de las citas de Meadows es que nosotros no hemos detenido el crecimiento, se encargará la propia naturaleza de detenerlo, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que no sea así, por eso estamos aquí en este espacio aprendiendo y poder tener mayores criterios a la hora de la toma de decisiones de los productos que se van a exportar, inclusive de esos servicios que sean muchísimo más sostenibles de cara a lo que es el cliente, a nuestro mercado, no solamente regional, sino global. El crecimiento y la productividad será más lento y habrá un impacto en las ciudades donde hay una mayor concentración de la población y una mayor desigualdad, como lo vimos anteriormente en los mapas. Y claro, hay una serie de límites, que es lo que establece el informe Meadows, en donde, bueno, hay unos límites de crecimiento, no podemos crecer eternamente, sino tiene que haber un proceso en donde podamos hacer una gestión de la población sin ir a las políticas en el caso de China, pero sí cómo gestionamos de alguna manera el crecimiento de la población, porque eso también demanda recursos. Entonces, bueno, aquí vemos algunos elementos desde el punto de vista de la disponibilidad de alimentos y de recursos, y es la llamada de atención de los límites del crecimiento, en donde dice, bueno, es necesario tener una retirada, una transición hacia una sociedad más sostenible, donde, bueno, cómo combatimos la pobreza, y eso ya es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, herencia de los objetivos del milenio, minimizar el uso del combustible fósil, la educación, que es lo que estamos haciendo ahora, combatir el desempleo, la economía informal, no seguir avanzando en el proceso de deforestación, poder tener mayores cultivos que contribuyan a la generación de oxígeno. Y estas son unas gráficas que me permito compartir con ustedes, en donde
Era el escenario, en la gráfica de la izquierda, aquí vemos el escenario del comportamiento adicional. Fíjense que era lo que les comentaba, la población puede haber un quiebre, ellos estiman más o menos en el 2050, y después va a haber un descenso en la población. Lo que tiene que ver con la contaminación, sí va a haber un crecimiento exponencial, mientras que las fuentes de los recursos va a tener inevitablemente una disminución progresiva, y lo que sería el proceso industrial sí va a tener un hito, un crecimiento y después un decrecimiento. ¿Qué llaman ellos? Puede ser un escenario de comportamiento de sostenibilidad. Bueno, a largo plazo que vamos a disminuir los índices o los indicadores de contaminación, que pueda establecerse un crecimiento y después una estabilidad desde el punto de vista de la población, pero que los recursos y los alimentos sean, bueno, vamos a decir, cercanos, excepto ya después del 2050, que haya un excedente de los alimentos con relación a la población. Igual que haya un proceso también de estabilidad del proceso industrial, y que vamos a decir, la pendiente del crecimiento de los recursos no sea tan agresiva, sino que sea un poco más suave en relación a lo que sería el desarrollo. Entonces, bueno, es como minimizar y no tener tantos impactos en el caso de los límites de crecimiento. Y bueno, invitan a que disminuyamos la huella ecológica, en que haya una distribución más equitativa de la riqueza, la insistencia del cambio de los parámetros de consumo, procesos de innovación disruptiva, tecnológica, evitar, por supuesto, la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, y que tengamos una promoción de las energías alternativas, que lo estamos viviendo ahora en el escenario global. En el informe también de Planeta Vivo ya alerta, hay un sistema de alerta que ya hemos excedido los límites planetarios, tanto de lo que es el ciclo de nitrógeno como la pérdida de biodiversidad, y bueno, y el aumento también de lo que es el cambio climático. Esto permite ver cómo estos problemas globales, cómo estamos de alguna manera impactando. Entonces, bueno, las límites del crecimiento invita a que pensemos y repensemos nuestro estilo de vida, cómo va a ser esa producción económica, cómo disminuir los desequilibrios sociales que de alguna manera estamos generando, y cómo también de alguna manera invitamos a que podamos tener una mayor inclusión y equidad social. Hay otras leyes de sostenibilidad ambiental que es muy importante, que son planteado por Herman Daly, ya década de los 90, donde para cualquier producto y servicio que estemos realizando, fabricando, es importante que cumpla estos principios de sostenibilidad ambiental, que son, bueno, ¿cómo hacemos que la fuente de los recursos renovables, la tasa de explotación, no pueda ser mayor o no debe ser mayor a la tasa de regeneración de esos recursos? El segundo principio está relacionado a que esa tasa sea más sostenible de explotación, no puede ser mayor a la de fuente renovable, es decir, que hay un proceso allí de sustitución. Yo puedo tener esa explotación de los recursos, pero que no sea, el primer principio, no sea mayor a la regeneración, que sea menor. En el segundo principio tiene que ver con incorporar un sustituto o un elemento que sea renovable, y que esa tasa de explotación tampoco sea mayor, que pueda yo tener ahí un sustituto. Y el tercero es los residuos, o sea, que yo no genere tantos residuos que la naturaleza no sea capaz de absorber. Entonces, si yo sé que la pila plástico tiene, bueno, en el caso de la pila, pues 1000 años de generación, pues debería de tener yo productos que sean más biodegradables a lo que es el ambiente una vez que tenga su vida útil, y que por supuesto no tenga la obsolescencia programada. Entonces, allí con los límites del crecimiento es un llamado de atención a nivel global, a nivel de los países. Es un documento, son informes, son varios informes cada 10 años, informes técnicos, donde implica allí un ejercicio de modelación, como les comenté en la gráfica, y a nivel, vamos a decir, político, paralelamente a lo solicita el Club de Roma del Grupo de Dinámica Poblacional del MIT, viene la Comisión de Ambiente Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que fue creada en la década de los 80,
La conferencia de Estocolmo fue en el año 70 y ya a nivel global, con el programa también de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues se crearon estas instancias globales para este llamado de atención y para establecer una política pública a nivel global. En el caso de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, pues se creó, en ese momento estuvo presidida en la década del 83 por la primera ministra de Noruega, que Harlem Brundtland, por eso le llaman el informe Brundtland, que uno de los resultados fue nuestro futuro común. Esta Comisión Mundial pues tenía objetivo de, bueno, plantear cuál era la problemática ambiental a nivel global, cuáles eran los efectos, cómo comprender el proceso de participación ciudadana, cómo incorporar todos los stakeholders o grupos de interés, desde los empresarios, los políticos, los diferentes actores sociales, etcétera, en el proceso ya de la gestión ambiental de cara a la sostenibilidad y, por supuesto, ir mirando qué va a pasar a futuro. El contenido de nuestro futuro común, que fue, vamos a decir, un informe político acordado entre los diferentes actores, consta de 3 partes que implica mirar transversalmente lo que es el desarrollo sostenible. Aquí en este informe Nuestro Futuro Común se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, que por algunos puede ser considerado un concepto ambiguo, para otros considerado como una invitación a ver el desarrollo de manera integral, sistémica, inter y transgeneracional. Entonces, bueno, está aquí la estructura de lo que se incorpora este informe Nuestro Futuro Común. Es excelente, es un llamado de atención en cada una de las partes, desde lo que es la población, seguridad alimentaria, por ejemplo, la segunda parte, el segundo capítulo, especies, ecosistema, energía, la industria y a nivel de ciudades. Y la tercera parte tiene que ver con los esfuerzos comunes, o sea, cómo administrar inclusive la seguridad a nivel global, los bienes de interés común, y un llamado también a un fortalecimiento de la institucionalidad, no solamente local, nacional y regional, sino también global. Luego del año de la conferencia de Estocolmo, que fue en el 72, después la creación de la Comisión de Ambiente, se hicieron, vamos a decir, varias reuniones o encuentros a nivel global, internacional, y un hito importante fue la Cumbre de la Tierra, el Río de Janeiro, en el año 92. Allí tuvo importante varios productos, y uno fue el programa de acción o la Agenda 21, que consta de 40 capítulos, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración de todos los principios forestales, la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, que después también tuvo el Protocolo de Kioto, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Y ahí se estableció entonces en ese sitio histórico, en el año 92, la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Comité Interagencial del Desarrollo Sostenible con las diferentes agencias de las Naciones Unidas y un Consejo Asesor de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible, donde también se creó el Consejo Empresarial de Desarrollo Sostenible. Entonces, allí hubo un hito histórico porque fueron varios productos globales que después de la década de los 90, década de los 2000, 2010 y 2020, pues fue evolucionando en compromisos, en acciones y en políticas a nivel internacional. Bueno, la Agenda 21, que es un programa de acción, se ha establecido, tuvo más, vamos a decir, incidencia en Europa, que fue el programa de Agenda 21 local, donde empezaba ya a mirar la integralidad desde el punto de vista de las dimensiones. Y luego también hubo lo que fuera en la década de los 2000, década del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron 8 objetivos, todavía muy tímidos, que ya eso se complejizó con los objetivos de desarrollo sostenible, que lo vamos a ver en la siguiente clase, en el tema 3, que estos objetivos de desarrollo sostenible pues ya no son los 8, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y más de 232 indicadores. Cada uno de los países, y sé que Ecuador ha trabajado arduamente en eso, pues ha establecido pues cómo se implementa o cómo se digiere esos objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son prioritarios y qué acciones y metas van a lograrse en cada uno de los países. Esto también es como una línea de tiempo, ya a partir de lo que fue antes la conferencia de Estocolmo, la creación de la Comisión Mundial y los diferentes cumbres, Cumbre del Milenio, la conferencia, la Cumbre de la Tierra,
Río de Janeiro, se creó también la Carta de la Tierra como un instrumento ético de la sostenibilidad, y después entonces cada 10 y 20 años han habido las cumbres para ver un poco el seguimiento y el monitoreo de las decisiones. Y por supuesto, ya para el cambio climático, pues cada año tenemos las COP, que es la convención entre las partes. Tuvimos el hito histórico en el año 2015, conjuntamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, y el cambio climático, para tener un compromiso quizás un poco más, no sé si la palabra es serio, pero sí un compromiso mayor para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero. Y cada año con las COP, pues ya ahora en la COP 26, y cada año pues hay un seguimiento en el caso del cambio climático. Bueno, viendo ya este contexto, viendo ya cómo se ha ido germinando en el contexto global, ya vamos empezando a adentrarnos ya a mayor profundidad en el concepto de desarrollo sostenible. Y bueno, y ha habido efectivamente una preocupación por la salud, pero no la salud humana, sino la salud ambiental a largo plazo, la salud global, el bienestar también, cómo garantizamos el bienestar de nuestras futuras generaciones, esa inconformidad también de la tasa de crecimiento de la población, y la preocupación con el estudio y los informes de los límites de crecimiento, más el informe de nuestro futuro común y las diferentes cumbres, cómo es posible mantener ese crecimiento económico y la escasez de los recursos. En el caso del desarrollo sostenible, vemos más es el desarrollo económico, que no necesariamente implica un crecimiento económico. Hay una diferenciación que hay que hacer. Y bueno, el desarrollo sostenible implica, y la sustentabilidad implica, bueno, que hay una serie de límites, hay un pensamiento de un ejercicio de planificación a largo plazo, requiere de un abordaje integral, sistémico, y no tanto multi ni inter, sino más bien transdisciplinario, es decir, cómo genero mayor conocimiento o nuevo conocimiento a partir de la integración entre las diferentes disciplinas, que vemos solamente como un pedacito de lo que puede ser la realidad, ¿no? O desde la percepción o nuestro filtro, nuestros lentes de lo que es la realidad. Y no se trata, eso yo lo he escuchado mucho, en el caso de la sustentabilidad, no se trata solamente de la dimensión ambiental, sino implica también de la equidad, la cohesión social y la economía. Pero para ir entendiendo también implica, bueno, implica también una perspectiva de la dimensión institucional, de la dimensión política, dimensión laboral, desde lo que es el bienestar y la economía, la racionalidad de los recursos, aplicar los principios de DALI que vimos anteriormente, mayores niveles de bienestar y calidad de vida, la responsabilidad universal que tenemos de garantizar las generaciones futuras, y por supuesto un proceso participativo. Y esa integración entre lo que es el desarrollo económico, lo que es la sostenibilidad social y la preservación de nuestros capitales, más bien que recursos capitales naturales, y esa armonía o esa integración y esa intersección, pues implica lo que es el desarrollo sostenible en un ámbito también de institucionalidad de cara también al proceso de globalización. Y ya en nuestro futuro común incorporaron el concepto, que fue, bueno, ¿cómo hacemos para que ese desarrollo pueda satisfacer las necesidades actuales, pero ese mismo modelo de desarrollo no comprometa las necesidades de las generaciones futuras? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es ese camino? Y ese camino implica, bueno, mirar con integralidad cada una de las acciones que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos, y cuáles son esos impactos que tenemos y cómo podemos gestionar esos impactos. Este es el tradicional. Si recuerdan en matemática la teoría de conjuntos, pues es esta intersección, y después veremos en el tema 2, pues esto se amplía más en las dimensiones de diferentes autores, pero veríamos que en esta intersección es lo que estaríamos hablando de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Aquí también hay, dependiendo de la perspectiva disciplinaria, pues diferentes conceptos que uno puede ver, que viene quizás desde la perspectiva ambiental, otros de la perspectiva social, o uno de la perspectiva global, o perspectiva también económica. Entonces, cada uno desde su esquina
se aproxima a la sostenibilidad. Yo los invito que, bueno, igual desde su cuerpo de conocimiento y experiencia, puedan ustedes ir desarrollando su propio concepto y puedan tener acciones pues, efectivas en relación a lo que es el desarrollo sostenible. Por ejemplo, aquí vemos, esto es una perspectiva pues ya más bien desde la economía, de cómo yo garantizo esa inversión productiva a lo largo del tiempo. DALI, como lo vimos anteriormente, es desde la perspectiva un poco más desde la ecología, desde lo ambiental, y cada uno pues ha hecho esa aproximación de la sostenibilidad y de la sustentabilidad desde una perspectiva o un cuerpo de conocimiento disciplinario. Este es ya el concepto desde la Comisión Económica para América Latina, donde se empieza a ver, bueno, esta protección de los recursos, de las personas también, eliminando la pobreza, generando también bienestar y prosperidad, y lo que tiene que ver con el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible del 17, pues ya con alianzas y sociedades más justas, pacíficas. Aquí hay también otros conceptos. Y ya adentrándonos más en esa generación de conocimiento, lo importante aquí que ustedes entiendan que viene, vamos a decir, la sustentabilidad. Hay 3 perspectivas. Aquí en esta lámina vemos 2 y en la siguiente lámina vamos a ver la tercera. La débil y la fuerte. La débil es desde la perspectiva, vamos a decir, economicista, es una visión también antropocéntrica, es una visión desde lo que es el ser humano, en donde dice que el capital natural puede ser sustituible por el capital humano y que hay un valor económico y hay una monetización del capital natural. Esto no quiere decir que no vamos a poner aquí la ética, que sí es bueno o malo, o sea, y se llamó así, pues lo que tiene que ver lo débil tiene que ver desde el punto de vista de la perspectiva de economía, desde la economía neoclásica, donde el valor de los recursos pues tiene una valoración no solamente de uso, sino tiene una valoración monetizable. Mientras que la sostenibilidad fuerte dice lo contrario, pues no, o sea, no puedo, la sostenibilidad es incompatible con el crecimiento, yo no lo puedo monetizar, es un concepto sistémico, un concepto ecológico, y los recursos, procesos y servicios naturales, los servicios ecosistémicos, no son cuantificables económicamente. Entonces yo tengo aquí como 2 perspectivas epistemológicas de la sostenibilidad débil y fuerte, y luego Goodinaz con otros autores pues habló de la superfuerte, ¿no? Donde ya hay como una mayor incidencia y no debe ser una perspectiva, una visión, sino más bien biocéntrica. Debemos actuar con un principio más de precaución, es decir, lo que no conozco, no tomo decisión de inmediato, sino que evalúo, obtengo la información y el conocimiento y a partir de allí tomo la decisión. Hay una justicia ambiental y ecológica y hay una serie de limitaciones en ciencia y tecnología. Entonces, en el proceso nuestro, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pudiésemos hacer? Yo creo que tenemos que trabajar con ambas. O sea, yo no puedo irme de una cara de la moneda u otra. Yo creo que debemos de trabajar de manera conjunta, porque hay cosas que, valores que yo necesito hacerlas tangibles y monetizables para poder tener unos recursos, y eso tiene que ver con la economía desde la perspectiva de la sostenibilidad. Pero también debe haber una preservación y una visión biocéntrica de los ecosistemas degradados y cómo puede haber un proceso de regeneración y restauración. Los modelos de la sostenibilidad, además de la epistemología débil, fuerte y superfuerte que acabamos de ver, depende también de las métricas o de los indicadores que podamos tener, y eso también tiene unos impactos en función del modelo que estemos asumiendo. Entonces, si es un modelo analítico, es un enfoque, vamos a decir, de descarte, positivista, donde hay hipótesis, donde hay, vamos a decir, aplicación cuantitativa, y aquí yo defino indicadores que se han trabajado a nivel global y a nivel del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, que son indicadores que se llaman de presión, estado, impacto y respuesta. Es decir, mido lo que son indicadores de causa
indicadores de estado, cuál es esa imagen y esa fotografía del ambiente, cuáles son esos indicadores de impacto y cuáles son esos indicadores de respuestas institucionales o sociales o económicas para poder disminuir esos impactos negativos. En un modelo ya más sistémico, pues bueno, tengo indicadores más sistémicos, me manejo por la incertidumbre, en el caso del modelo analítico me manejo por los riesgos, y cada uno de estos modelos pues tiene sus más y sus menos, ¿no? Y está el modelo normativo, que es una visión también multidimensional y se maneja por ambos indicadores, por los sistémicos y por el de presión, estado, impacto y respuesta. Hay otro principio también de sostenibilidad ambiental que inclusive se está revisando en lo que son los productos y servicios, casos que ustedes para lo que sería la exportación, como tiene que ver las ISO y procesos también de certificación, como las ISO 14000 de gestión ambiental o las ISO que tienen que ver con análisis de ciclo de vida de los productos. Y esto implica, y lo que está detrás de eso es, bueno, mirar cómo es el uso y el no abuso de los recursos en el proceso de producción y en el proceso de exportación, el metabolismo también, o sea, cómo es el funcionamiento y ese flujo de materiales y energía para yo poder generar esos productos y servicios, y la capacidad de resiliencia y la resiliencia o esa capacidad de recuperación mucho mejor que el estatus original cuando ocurre el evento, el impacto, la catástrofe, y esa capacidad de carga. Si bien en el caso de los productos y servicios, en los análisis del ciclo de vida se ve más lo que son los componentes y el uso de los recursos naturales y metabolismo, pero yo creo que se está yendo hacia también ir midiendo cuál es esa resiliencia y esa capacidad de carga. Hay otros 3 principios adicionales de la sustentabilidad ambiental, que es el que, como le mencioné anteriormente, es el principio de precaución. O sea, es actúo con cautela, obtengo información y conocimiento y después tomo la decisión, pero no tomo la decisión en base a un conocimiento escaso. El enfoque del estándar mínimo seguro implica, bueno, cómo voy, o sea, indudablemente hay veces que tengo que hacer proceso de extracción, dependiendo del sector económico en donde me encuentre, pero cómo voy gestionando las consecuencias de esos impactos y ese riesgo y ese agotamiento de recursos, y cómo hago acciones de restauración y de regeneración en función de mi actuación o mi incidencia en ese proceso industrial o ya el Internet de las cosas, etc. Y los costos evitados, que tiene que ver ya con la epistemología de la sostenibilidad débil, como vimos anteriormente, es, bueno, ¿cómo mantengo ese balance, ese activo ambiental, esos capitales que tengo, y cómo minimizo la deuda o minimizo los pasivos ambientales que estoy generando en mi empresa o ya en lo que sería a nivel global o a nivel nacional? Y los objetivos, pues tiene que ver, efectivamente, bueno, cómo llego yo a un acuerdo con los diferentes stakeholders para la satisfacción de la necesidad humana sin comprometer las generaciones futuras, cómo identifico esa capacidad de carga del territorio o donde se asienta la empresa en ese proceso, cuál es la huella ecológica o la huella de carbono de mis productos y servicios, cómo son las relaciones entre el territorio de las economías y de las ecologías, cómo son esas relaciones de la empresa en el contexto local y en mi contexto internacional, el contexto global, cómo gestiono esos patrimonios y esos diferentes capitales en mi organización, en mi país, a nivel global, y cómo estudio esos diferentes escenarios prospectivos en relación con las tendencias que estoy de alguna manera impactando, y cuáles van a ser esas acciones o esas dinámicas compensatorias, regenerativas o de prevención o mitigación que vaya dirigido a disminuir lo que esas tendencias insostenibles. Bueno, con las teorías explicativas, esta ya es la última sección porque quiero escucharlo en su proceso ya de reflexión o preguntas que tengan. Eso también ha ido evolucionando desde lo que es la teoría microeconómica o la mano invisible de Keynes, o sea, técnico-económico, hasta una evolución muchísimo más, vamos a decir, más integral, donde ya incorporo esas dimensiones de la sostenibilidad,
desde lo que fue, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades básicas con la pirámide de Maslow, a lo que es disminución de las teorías de la dependencia desde el punto de vista de la dimensión política, incorporar la dimensión ambiental, bueno, más bien ecológica, las relaciones de la ecología con el territorio y las sociedades, con la incorporación de, eso fue Jeffrey Sachs cuando incorporó la terminología de ecodesarrollo, ya yendo un poco más allá, la evolución desde un punto de vista más de valores, con un sistema axiológico, y ya el desarrollo sustentable como esa integración de las diferentes dimensiones y perspectivas, cómo garantizamos esos nuevos valores. Ahí han escuchado seguro la ética ecológica, la ética de la sostenibilidad con la Carta de la Tierra, de las futuras generaciones, Carta de Derecho a la Ciudad también. Hay diferentes expresiones, vamos a decir, de valores y de ética de la sostenibilidad. Y bueno, y esta teoría también de modelos de desarrollo ha ido, yo creo que ha ido evolucionando con sus más y sus menos, desde lo que es el crecimiento económico, donde había una idea que era importante el crecimiento económico, el PIB, Producto Interior Bruto, década de los 60, donde había ya estos modelos de desarrollo en función de la teoría de dependencia, necesidades básicas, ajuste estructural. En algunos países fue más tardío, en otros más recientes. Y bueno, ya la incorporación década de los 70 y los 80 de lo que es la preocupación con el ambiente, y ya década de los 90 y de lo que ya tenemos todavía, bueno, ya a raíz de después de la pandemia, pues cómo reincorporamos y nos recuperamos a partir del desarrollo sostenible. En el tema que vamos a compartir también varias tendencias y estudios que se han realizado de cara a la pandemia. Entonces, bueno, esto ha sido la evolución un poco de lo que son estos modelos de desarrollo, y desde el punto de vista de la sostenibilidad débil también ha adquirido bastante fuerza, de donde es necesario la valoración y la conservación de los diferentes capitales de la sostenibilidad, desde lo que es el capital natural, desde lo que es el capital económico, el capital social y el capital institucional. ¿Cómo identificamos las diferentes variables que suma esos capitales y cómo generamos esas acciones de conservación y preservación, inclusive de aumento de esos capitales? Hay otras también modelos ya mucho más económicos, donde ya los relacionas con las métricas de la sostenibilidad, con los indicadores en relación a las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, como es la oferta, ese insumo, el consumo y los usuarios, y los diferentes indicadores que pueden medir cada uno de estos procesamientos de los bienes y servicios, desde lo que es, por ejemplo, la huella ecológica, hasta lo que puede ser la renta nacional o lo que son las cuentas verdes, el índice de bienestar económico sostenible. Pues para cada uno de los procesos del sistema y cada una de las partes del sistema ya hay métricas, y eso también, el tema de los indicadores ha ido avanzando para ir midiendo desde una perspectiva de sostenibilidad débil y fuerte cómo es este proceso ya de desarrollo sustentable. Y bueno, ya para finalizar, bueno, yo hay veces no quiero como generar pues angustia, pero sí creo que es un alto a la reflexión, y creo que este diplomado para ustedes pues va a ser ese proceso ya también de reflexión y de repensar qué otras acciones puedo hacer para ir mejorando mi calidad de productos y servicios de cara a la exportación y de cara al mercado global. Es una actuación que implica, bueno, no queda tiempo por algunos investigadores, pero creo que hay que ir paso por paso, mirando, por supuesto, siempre a un futuro, mirando a esas generaciones futuras que tengan una mejor calidad de vida que la que tenemos ahora. Y bueno, y mi invitación es investigar, qué es lo que es este espacio del diplomado, conocer, colaborar, intercambiar también perspectivas, definiciones, conceptos. Hay un proceso también de interpretación y de aprendizaje, proposición y de actuación que van a tener diferentes herramientas educativas en este diplomado para que puedan ir desarrollándose más y sean muchísimo más competitivos desde el punto de vista también de la sostenibilidad, ¿no?
Entonces, bueno, una cita de Paul Polman es que sí, bueno, si logramos nuestras metas, perdón, de sustentabilidad, pero nadie nos sigue, habremos fallado. Creo que eso es parte de mis motivaciones de tener estos espacios para poder intercambiar y seguir, como digo yo, evangelizando, bueno, sin ninguna connotación religiosa, pero sí de alguna manera que tengamos mayor conocimiento para poder tener tomar mejores decisiones y mejores acciones. Bueno, muchísimas gracias también por su atención. Agradezco este espacio también a Fondo Verde y Federación Ecuatoriana de Exportadores. Estoy segura que al final del diplomado, con todos estos módulos, van a poder tener mayores ideas y mayores acciones para poder hacer productos y servicios que garanticen y que tengan una calidad desde el punto de vista de la sostenibilidad en un mercado global que es altamente competitivo. Ahí están mis coordenadas, estoy a su disposición y bueno, no sé, ya hay alguna pregunta y voy a ya dejar de compartir y dejar de hablar también. Muchas gracias. Gracias, Lorraine, por la disertación. Tienen el espacio los estudiantes para efectuar las preguntas que deseen realizar, pidiendo la palabra, y se les va habilitando para que puedan expresar en voz alta sus inquietudes. No todos a la vez, por favor. Muy bien. Isabel, puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. La inquietud que tengo es acerca de las herramientas que mencionó Lorraine sobre cómo poder medir esta huella de carbono. No sé si nos puedas mencionar algunas, por favor, o sugerir, ¿no? Sí, gracias, Isabel. Ahí, bueno, ustedes lo verán también en los otros módulos, pero ahí con la huella de carbono, ahora te voy a poner ahorita te pongo el link, que es el Footprint Network. Es una ONG a nivel global que fueron los que crearon la huella ecológica. Ellos han establecido, y bueno, y hay varias calculadoras calculadoras muy sencillas y otras quizás más complejas que son pues de pago, pero sí te permite ver en el proceso de la fabricación de los productos y servicios cuánto estás incidiendo en la huella de carbono y con el análisis del ciclo de vida de la ISO, no recuerdo, creo que es la 14040, allí tú puedes ir analizando, claro, hay una evaluación estratégica que vas viendo cómo cada uno de los procesos y cuánto está generando de emisiones de dióxido de carbono equivalentes normalmente, ¿no? Porque quizá uno no tiene el medidor, pero hay unos factores de conversión donde tú vas generando en cada una de las etapas cuál es la contribución de las emisiones de dióxido de carbono equivalentes y allí después, entonces, una vez que haces esa identificación o el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, ya generas como un plan de corrección y mejora. Yo voy a ponerte ahorita en el chat, lo busco y te lo coloco para que puedas investigarlo a mayor profundidad. ¿Y estas herramientas tienen costo? ¿Son gratuitas? ¿Cómo funciona? ¿O depende de cuál sea? Sí, hay unas que son gratuitas, que son muy sencillas, que te dan como una idea general, y hay otras que, bueno, tienen que ver con ISO o ya son herramientas como más sofisticadas. En el caso AENOR, que es en el caso europeo, ellos tienen ya, por ejemplo, tablas en hojas de Excel y expertos calificados donde te hacen todo lo que es el cálculo de la huella de carbono. Pero sí te voy a dar algunos tips para que tú vayas revisando cálculos porque se está haciendo ya a nivel global. Perfecto, gracias. Hay una pregunta también de Gonzalo. Por favor, ¿puedes hacer tu pregunta? Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Lorraine, mencionaste acerca del evento que hubo en Río de Janeiro, de biodiversidad 1992. Tiempo atrás de revisarlo y es sobre el aprovechamiento de la biodiversidad, de los recursos y también el acceso Gonzalo, a la no te participación de los escuché beneficios bien. el tema ambiental. Perdón, Disculpa. Gonzalo, que no te escuché bien. ¿Usted le pasó igual o soy yo? Ahí, Sí, Gonzalo, te entrecortaste. ahí me
¿Podría repetir tu ¿Mejor? pregunta, por favor? Sí, ahí está mucho mejor. Ahora Sí, sí. mejor Ya, algo. listo. Bueno, Lorraine, nos mencionaste que en 1992 hubo la cumbre de Río de Janeiro, que hablan acerca del aprovechamiento de la biodiversidad, de los recursos. En 2014 se recalca, existe un acuerdo complementario del protocolo de Nagoya acerca de cómo utilizar estos recursos genéticos y la biodiversidad. Cómo las empresas están abordando el tema genético. Sí, entonces eso me tiene un poquito en duda. Gonzalo, gracias por tu pregunta. Bueno, de lo que he podido observar, claro, como yo solamente mencioné cuando lo de la biodiversidad, como tú bien dijiste, el acuerdo de biodiversidad en Nagoya, Aichi, también las convenciones, hay un tema allí también que hay que mirar de la biotecnología. Entonces, desde el punto de vista genético, bueno, es lo que yo observo. Hay en otros países como más avanzados un proceso de regulación desde el punto de vista genético y de lo que son los bancos de germoplasma, en donde hay una especial protección para esto y hay legislación a veces bien, no diría agresiva, pero bien fuerte con relación al tema de los bancos germoplasma y al tema también, o los aspectos genéticos que tú estás mencionando. Yo creo que en el caso de nuestros países de América Latina todavía estamos, no sé si años luz, pero sí estamos bastante lejos de eso. Creo que las empresas de biotecnología están avanzando a pasos agigantados, en donde, por eso decía que este último, el modelo de sostenibilidad implica también un tema ético, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces creo que desde la dimensión institucional nos falta mucho por hacer y creo que nos falta todavía regulaciones y inclusive hay convenios, la convención, por ejemplo, de responsabilidad de generaciones futuras, habla de cómo hacer la preservación y la conservación genética, ¿no? Y creo que no estamos allí, por lo que he podido observar de América Latina, estábamos ahí muy atrasados. Y entonces hay empresas que están aprovechando, no lo digo en el mal sentido, pero en el buen sentido, eso, pero sin ningún tipo de limitación y no cumpliendo con los principios de sostenibilidad desde el punto de vista de regeneración. Muy bien. Gracias, Lorraine. Perfecto. Tenemos una pregunta de Gabriela López. Sí, hola, buenos días con todos. Hola Lorraine, muchas gracias por la explicación. Yo tenía una pregunta, una duda. Entiendo un poco que todo este asunto de la economía circular y del desarrollo sostenible va siempre de la mano tratando de que se reutilice la mayor cantidad de material posible, pero al mismo tiempo el sistema mismo nos presiona a través de todo este sistema capitalista siempre se produzca y se consuma más, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logramos que todo lo que estamos pensando y plasmando en reuniones, en papeles y demás, realmente llegue a algo, si lo que se ve ahora es que siempre tiende a crecer la economía a través del mayor consumo, ¿no? Gracias, Gabriela. Bueno, primero totalmente de acuerdo contigo. A veces yo siento que es ir como contra la corriente, porque hay como una premura desde el punto de vista de producción y satisfacción de las necesidades a toda costa, que es la herencia que tenemos de la revolución industrial. Hay unos que dicen que, bueno, va a haber después una revolución no del Internet de las cosas, sino de la sostenibilidad, que va a implicar una mirada con mayor seriedad. Yo creo, yo particularmente hoy amanecí optimista, yo tengo fe en las futuras generaciones, yo lo veo por mis sobrinos, donde hay una sensibilidad que puede haber estado en el colegio de alguna manera enseñada, pero hay una sensibilidad que yo a mi edad no la tenía, sino, como digo yo, después de vieja. Entonces, yo creo que las generaciones futuras, ya como digo yo, tienen un hardware y tienen un software, o sea, tienen otro chip muchísimo más sensible de lo que tenían las generaciones de mis padres y nuestras generaciones. Entonces creo que a futuro, yo espero que no haya ningún quiebre como
lo vaticinan los límites de crecimiento, pero creo que puede haber allí un cambio y un mayor nivel de conciencia. Yo lo que allí invito es poder tener acciones, que podamos hacer acciones en nuestro ámbito de influencia, es lo que podemos hacer. Si nuestro ámbito de influencia, en mi caso, por ejemplo, a nivel laboral, pues hay cierta noción, bueno, mira, en el caso de la utilización y el consumo de los recursos, en el caso con mi familia, lo que pueda hacer también sin que me muera en el intento, creo que es lo que necesitamos hacer. Y con las redes sociales, creo que allá hay también una amplia oportunidad para poder generar mayor incidencia de la que estamos haciendo, por supuesto con respeto a los actores que tienen mayor incidencia en la toma de decisiones. Yo conozco empresas, yo estoy ahora en Venezuela, conozco, a pesar de la situación que se vive de emergencia humanitaria y de crisis compleja, veo empresas que están apostando a la sostenibilidad, todavía son pocas, empresas, microemprendimientos también, para mi sorpresa, hay pocas empresas B, que es la gestión que están certificadas B, pero veo y observo todavía poco la gestión de empresas que por lo menos identifican sus impactos y tienen una gestión y un plan de acción, sin ya tener la ambición de la economía circular, ¿no? Que yo creo que ese es el desafío. Y para eso tienes que tener un contexto que también te apoye y que no te desincentive, que muchas veces los contextos políticos desincentivan, ¿no? Pero bueno, lo que invito es eso, ¿qué podemos hacer en este momento con esta realidad? Y yo creo que podemos ir haciendo mejores cosas de cara a los impactos que estamos generando a futuro y actualmente. Muy bien, tenemos una pregunta de Yadanara González. Gracias. Lorraine, qué gusto, muchas gracias por tu explicación. Buen día con todos. Yo tengo una inquietud, me preocupa siempre el tema de la sostenibilidad entre lo que es la ruralidad y la urbanidad. ¿Cómo crear esa conciencia, sobre todo diría en la ruralidad, que es lo más complicado, sobre todo con la parte agrícola? Se ven muchas afectaciones con ellas y poder lograr esa conciencia. ¿Qué puedes tú recomendar o cómo llegar a ellos? Wow, Yadanara, muy interesante tu pregunta. Yo vengo del, perdón, yo vengo del urbano, y yo siempre digo, o sea, cuando yo estudié urbanismo, poco o casi nada, el modelo de desarrollo de esa lámina que les presenté era un modelo de crecimiento desarrollista, es decir, o sea, corte y relleno, usted construya, corte y relleno, eso era. Y esa inquietud que tuve a nivel de la universidad me permitió seguir profundizando hasta ahora desde el punto de vista ambiental y esas zonas periurbanas y esas zonas de transición y esas zonas, vamos a decirle rurales, pues, pero lo que es la nueva ruralidad que se está trabajando también. O sea, yo te diría que puedas investigar sobre lo que es la nueva ruralidad. Allá hay principios y formas de cómo generar un sistema muchísimo más armónico y muchísimo más de metabolismo circular, y cómo generar disminuir esa relación de dependencia en algunos casos que tienen con las ciudades. Yo lo he visto más a nivel europeo, donde se está trabajando más productos y consumos más sostenibles. Para eso requieres también de infraestructura que muchas veces nuestros países no la tienen en lo rural. Hay un proceso también de formación y de capacitación a nuestros agricultores, a nuestras personas que todavía no han emigrado, porque en el caso de Venezuela, pues casi el 90% vive en ciudades, y la tendencia a nivel global es que va a haber una mayor ocupación en ciudades. Entonces, yo creo que hay un proceso ahí como de revertir, y para revertirlo, pues tienen que haber acciones que enriquezcan esa zona y periurbana y rural, con esa nueva ruralidad que implique generar ahí unos sistemas de incentivos que actualmente no hay. Voy a investigarlo un poco más, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Hay un tema ahí que también tú ves
Inclusive actualmente con toda esta situación, no solamente de la pandemia, sino con ciertas afectaciones que hemos tenido en el ambiente, en el hecho de que hemos tenido varios problemas de aluviones en muchos países, con el cambio del clima, que ya lo sentimos, el cambio climático, el tema de que la misma agricultura no está siendo sostenible, y es lo que tú estás viendo, ¿no? El hecho de que mucho agricultor ha migrado y ves que muchas poblaciones están perdiéndose hoy en día. No solamente el tema de producción, la producción también se está perdiendo por todos estos cambios climáticos. Así es. Muchas gracias. Te estoy compartiendo un artículo que son como esas dos visiones de la nueva ruralidad, y ahí hay un proceso también que se está trabajando en la transición ecológica, o sea, cómo generar esa transición ecológica, esa disminución de dependencia, que no sea tanto el extractivismo, cómo generar un desarrollo desde el punto de vista rural y sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que se están trabajando. Desde lo que son indicadores, políticas públicas, y han habido experiencias, yo digo en América Latina pequeñas, pero exitosas en ciertas comunidades rurales, ¿no? Listo, gracias. A ti. Muy bien, le pasamos la palabra a Roberto Jiménez para que efectúe su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Lorraine, por la información que nos ha dado. Muy Ay, no le Roberto, escucho. ¿estás muteado? Por un lado, quería hacer una sugerencia nada más, que para las próximas clases que tengamos, si es posible, hacernos llegar con anticipación un poquito el material, para que se nos sea más fácil tomar nota y no perdernos tanto de la exposición de la persona que está dando la clase. Y por otro lado, sobre el tema anterior, me parece que en esto del tema de la ruralidad es un factor súper importante que ha influido a que la agricultura en gran parte sea la causante de muchos de los problemas de contaminación. Es debido también a que se ha ido perdiendo el conocimiento ancestral de la gente que realmente hacía agricultura hace muchos años, que se ha ido perdiendo poco a poco porque se manejaban muchos temas de reciclado, del reciclaje, conservación de suelos, conservación de las fuentes de agua, que ahora más bien ya no se respetan, porque ese conocimiento ancestral se ha ido perdiendo y se ha ido utilizando nuevas tecnologías que han ido en contra justamente de ese conocimiento ancestral. Entonces creo que es un punto importante, y cómo aprovechar justamente la gente que vive en el campo y todavía tiene esos conocimientos, cómo recuperarlos y poderlos aplicar a las nuevas tecnologías. Sí, eso nada más. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también por la indicación de enviar el material previamente. De todos modos, ahí también ustedes van a tener la guía por cada uno de los módulos. Y bueno, y hay muchísima información, y condensarlo pues en una hora pues no es sencillo, pero sí, te vamos a aceptar por supuesto la sugerencia y recomendación para ya los próximos módulos. Estoy totalmente de acuerdo contigo desde el punto de vista de cómo sistematizar no las costumbres, pero sí lo que es el conocimiento de nuestras generaciones pasadas. Aquí en el caso, por ejemplo, a mí me impresionó mucho un comentario que hay una etnia en el caso del límite con Colombia, que es la etnia Wayuu, que inclusive tiene muchos, siglos, pues, que está antes que este proceso de colonización. Y ellos hay una mirada que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que rescatarla y sistematizarla y aprender y reconectarnos. Porque la forma en cómo hay el uso, que no es el abuso de la naturaleza, que tienen estas etnias originarias,
permiten rescatar prácticas olvidadas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta etnia guayú decía, bueno, pero estamos como quizás, bueno, esta parte de, bueno, no sé, de la problemática que hay en las ciudades, el tema de los servicios públicos, la violencia, etcétera. Y esta persona ya era la abuela de un compañero y decía, pero tranquilo, si nosotros estamos antes que ustedes. Entonces, claro, cuando te dicen eso, pues tú dices, bajas la cabeza y bueno, tienes total razón. Entonces yo creo que hay organizaciones no gubernamentales a nivel de América Latina que están haciendo proyectos muy concretos en relación a lo que tú estás comentando. Si es algo que te motiva, yo te invitaría a que pudieses conectar con ellas. No recuerdo ahorita una, pero tuve contacto con ella a través de la Carta de la Tierra, que es una secretaría, bueno, que es el instrumento ético de la sostenibilidad, una ONG que se encargaba pues de documentar y de sistematizar esas prácticas originarias en diferentes regiones de América Latina. Entonces, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y sé que hay iniciativas y se está trabajando desde el tercer sector, ¿no? Desde organizaciones no gubernamentales. Gracias, Lorraine. Bueno, muy bien. Aprovecho la ocasión para avisarles a todos que, tal como comentó Lorraine, todos estos contenidos que están siendo impartidos en esta breve clase introductoria, que por supuesto entendemos que puede ser abrumadora en la cantidad de información que reciban, van a poder repasarlos a través de la guía de estudios que va a estar disponible en la plataforma, a través de la cual van a poder estudiar, responder los quiz de evaluación. Pero para que tengan la tranquilidad de que todo esto que parece como acelerado, quizás contado en breve tiempo y queriendo dar una información muy importante para todos ustedes, es una introducción y que va a seguir la profundización de estos conocimientos desde la lectura y también desde la próxima clase, ¿sí? Les voy a pasar la palabra también a Gisela para que pueda hacer su pregunta. Hola, muchísimas gracias. Bueno, yo quería aprovechar justamente con Lorraine y hacerte la siguiente pregunta. Normalmente yo he manejado diferentes programas a nivel de Ecuador en cuanto a sostenibilidad y todo lo que es responsabilidad social empresarial. Sin embargo, nosotros en Ecuador tenemos un enfoque que siempre se maneja desde la comunicación, no desde una dirección. También tuve la oportunidad de vivir en Argentina y una de las cosas que me llamaba la atención es que toda la parte de sostenibilidad se maneja mucho desde los contadores, a diferencia de Ecuador. ¿Cuál es el equipo ideal que tú consideras que deberíamos tener, tanto de manera interna, externa, auditores, para poder realmente tangibilizar un proyecto que llegue a tener resultados y que no termine siendo un greenwashing o una parte de solamente manejarlo a nivel comunicacional? Excelente, muchas gracias, Gisela, excelente pregunta. Cuando yo, bueno, he estado, pues, tengo como varios roles, ¿no? Y uno es también de consultora, pero el caso a nivel de empresarial, o sea, lo que es la sostenibilidad en empresas, empresarial, normalmente lo que se hace es trabajar el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard desde el punto de vista de la sostenibilidad, y eso implica dentro de lo que es el organigrama de la empresa, un CEO en sostenibilidad. Cuando tú ya designas un CEO en sostenibilidad, implica que vas a tener, tienes una persona que puede fungir pues el rol de gerente o el rol de coordinador, etcétera, que va a ir articulando cada una de las piezas de engranaje de la empresa. Entonces, hay veces que colocan pues desde vamos a decir, desde el Departamento de Seguridad, Ambiente y Relaciones Laborables, etcétera, ahí coloca, pues hay una persona que de alguna manera motoriza la sostenibilidad, pero de cara a que vaya apuntando, mi recomendación es designar en una dirección estratégica un CEO de sostenibilidad que permita ir mirando los procesos en globalidad. Inclusive, hay estructuras organizativas de empresas donde tienes en comisión de accionistas representantes de stakeholders, o sea, representantes
de la comunidad donde la empresa está haciendo incidencia. Eso ya son estructuras organizativas más avanzadas, no son piramidales. Entonces allí, por lo que he podido observar la tendencia, pues primero coloca un CEO de cara al cambio climático, de responsabilidad social, porque ya eso ha ido evolucionando también la responsabilidad social, ¿no? Hablan más de ya una ciudadanía activa, o sea, más bien, y inclusive Michael Porter, que es como el gurú de la competitividad, ya empieza a ver la sostenibilidad dentro de lo que es la empresa y su impacto que tiene en los productos y servicios. No es fácil convencer, no es fácil convencer a los accionistas. Muchas veces son ya las empresas multinacionales que tienen ese mandato por esa presión global. Las pymes, micropymes, o sea, la pequeña y mediana empresa, pues son más reacias, al menos que tengan que cumplir con una legislación ambiental. Pero yo digo que ese es el proceso como ir convenciendo, porque la sostenibilidad implica una supervivencia a largo plazo. La supervivencia a largo plazo es una invitación a que midas cuáles son esos impactos que estás generando y te hagas responsable de esos impactos en la medida de tus posibilidades y cómo generas esos beneficios ambientales y ese ahorro en costos ambientales. Entonces ahí hay que generar también una narrativa y un discurso para ir convenciendo. Pero estas organizaciones, las que hacen ya las memorias de sostenibilidad, las que están certificadas GRI o certificadas empresas B, pues ya tienen su CEO o ya tienen una persona que está junto a la dirección estratégica que está acompañando en ese proceso de ir ajustando la sostenibilidad. No sé si te respondí la pregunta, Gisela. Sí, lo que me quedaría un poco en inquietudes, por ejemplo, gran parte de las personas que estamos asistiendo aquí somos microempresas. Estas microempresas muchas veces requerimos contratar a otras personas externas. ¿Quiénes tú nos recomendarías como para poder desarrollar el proyecto de una manera más rápida? ¿O qué perfiles? Sí, claro, ahí dependiendo también o sea, yo lo que digo allí depende de lo que es la empresa, depende si tiene su misión y visión alineada, si tiene un enfoque estratégico, o sea, hay como varios, vamos a decir, niveles o etapas de sostenibilidad. Hay como el nivel 0, como digo yo, que es como ya cuando tú haces como un autochequeo, como si estuvieras explicando la ISO 26000 de responsabilidad social, que es una autoevaluación. Lo mismo pasa con la sostenibilidad. Primero hacer una autoevaluación y allí digo, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿Y hacia dónde voy? Una vez que tengas eso, tú dices, bueno, voy a ir contratando personas que me puedan dar insumos desde la perspectiva ambiental, por ejemplo, no necesariamente tiene que tener la perspectiva de sostenibilidad. Yo creo que con este diplomado van a poder tener una concepción bastante integral de lo que es la sostenibilidad y cómo se puede ir trabajando en planes de acciones sistemáticas desde el punto de vista de sostenibilidad, y yo creo que pueden tener allí, yo siempre digo, pues, relaciones con universidades, o sea, alianzas con el grupo académico y con consultores que vayan apuntando hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, a nivel de empresas B, pues hay multiplicadores, hay consultores B que pueden apoyarte en ese proceso de gestión. La herramienta, ahorita te la coloco aquí, es una herramienta primero gratuita, es una herramienta de gestión, y ya después si hay un proceso de certificación, pues ya eso sí hay que pagarlo, pero por lo menos la herramienta gratuita te permite mirar con objetivos de gestión cómo estás abordando los clientes, la comunidad, las relaciones laborales, la institucionalidad bajo un enfoque de la sostenibilidad. Entonces yo diría aplicar primero esa herramienta gratuita y en función de donde estés, ya puedas diseñar un plan de acción y ahí entonces puedas incorporar las personas que te puedan apoyar en ese plan de acción. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Alejandro Romero, ¿tienes la palabra? Estás muteado. Ok, gracias. Buenos días. Un saludo para todas y todos. Yo quería proponer en esta clase introductoria una consulta abierta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto que en mi opinión es una doble paradoja de los que ya estamos exportando productos verdes, ¿no?
Estos productos orgánicos, sostenibles, a veces de comercio justo, responden por el momento a nichos de mercado, principalmente en países que ya tienen esta cultura, como Europa, ¿no? Pero la paradoja viene por el hecho de que tienen patrones de consumo que son muy similares a los mercados normales de grandes volúmenes. Por ejemplo, que son exportaciones regulares en el tiempo, que no están relacionadas, por ejemplo, con un ciclo productivo agrícola normal. Eso al final, ¿qué te hace? Que tú hacia atrás en la cadena de producción tengas que a la larga ir presionando también a la tierra, ir presionando al agricultor, ¿no? Para poder tener algún flujo constante. Entonces, ¿qué opinan de esto? De que todavía, si bien ya hay nichos de mercado, los patrones de consumo, los patrones de demanda son convencionales. Y por otra parte, el sur, la segunda paradoja es, el sur se va especializando en generar productos sostenibles, más por mercado que por convicción, siendo honestos. Ya, pero hacia adentro, la demanda al interior del país no despega para este tipo de productos. Entonces, la paradoja, la segunda paradoja es que vamos generando productos saludables, verdes, de gran calidad, gran valor nutricional para quienes los pueden pagar. Pero dentro del país no se puede generar esta demanda. Yo sé que es la clase introductoria, tal vez se irá desarrollando, ¿no? Pero como para ir captando algunas ideas. Muchas gracias. No, Alejandro, buenísima tu intervención y es tal cual. Sí, sí, son paradojas y contradicciones, ¿no? Yo creo que allí yo conozco, bueno, empresas que están en proceso de exportación, caso venezolano, que no son muchas tampoco por todo el contexto tan complejo que se está viviendo, que estamos viviendo, pero lo que sí están realizando es cómo agrego, valga la redundancia, cómo agrego valor en mi cadena de valor. Es decir, cómo yo agrego en mis agricultores, que ya lo comentaban antes también, con prácticas agroecológicas, que puede haber allí una asistencia, un acompañamiento técnico, inclusive quizás un proyecto pues, financiado, con fondos no reembolsables, pero que tú puedas allí en tu cadena, por eso es importante hacer el análisis del ciclo de vida del producto, porque ahí te permite ver cuáles son las brechas que necesitas incidir y de qué manera y poder planificar y gestionar en el tiempo, ¿no? Pero sí, indudablemente en el caso europeo y ya está empezando en América Latina con ciertos nichos de mercado, productos donde pues tengan su marca y su proceso de certificación, y eso es una cosa que uno revisa y escoge, pero yo sí creo que uno tiene que ir viendo el análisis de ciclo de vida, cuál pueden ser esas prácticas agroecológicas en que no utilice, por ejemplo, pesticidas, sino biocontroladores, etcétera, para ir aunando y que haya un reparto, como tú decías también, que ese es otro tema muy interesante del comercio justo, desde el punto de vista de todo lo que es la cadena, ¿no? Hasta el consumidor final. Estoy de acuerdo contigo que muchas veces por presión, por moda, como lo decía antes, un lavado de cara, pero eso no se sostiene en el tiempo. O sea, las empresas lo hacen, pero eso no se va a sostener en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, cada vez se hace más responsable y el consumidor cada vez tiene mayor información. Entonces, es como digo yo, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Por eso mi invitación es, bueno, vamos a hacer las cosas pensándolas bien a largo plazo, con un impacto positivo a largo plazo, y analizar mi cadena de valor en donde yo puedo incidir con acciones bien concretas, con alianzas con mis grupos, con mis stakeholders locales, donde pueda tener prácticas agroecológicas, biocontroladores, disminución de pesticidas. Si antes utilizaba tantos fertilizantes, tantos metros cúbicos, pues ahora menos. O sea, ¿cómo puedo yo incidir en mi cadena dependiendo de mi producto y servicio? Pues, si son perecederos o no perecederos, etcétera. ¿Queda alguna pregunta más? Gisela quedó con la mano levantada, pero no sé si tenía alguna otra inquietud.
No, solamente se quedó levantada, gracias. Muy bien. Si les parece bien, si no hay más consultas, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta adicional, aprovecho para repasarles que desde el 25 de abril y hasta el domingo 1 de mayo, como les comentó Lorraine, van a tener tiempo de dar lectura y repaso a la masterclass de Teoría de la Sustentabilidad Ambiental, Agenda 2030 y ODS, y responder el quiz de evaluación, ¿sí? Y la semana siguiente, entre el lunes 2 de mayo y el viernes 6 de mayo, van a poder participar de manera interactiva del foro de debate, y siempre van a tener la asistencia de Lorraine a través de la plataforma. Cualquier inquietud que tengan, pueden consultar, también tienen asistencia técnica a través de la plataforma. Cada uno de ustedes recibió en su correo electrónico la información para el ingreso como usuarios, así que cualquier inquietud que tengan, siempre tendrán asistencia de parte nuestra, tanto a nivel desde la docencia de Lorraine, también a nivel técnico. Y bueno, invitarlos para la próxima clase, que es el próximo sábado 7 de mayo, que además es una fecha muy importante porque voy a estar celebrando con ustedes mi cumpleaños, así que nos estaremos viendo el 7 de mayo, celebrando mi cumpleaños y teniendo la segunda parte de esta clase, de esta masterclass, así que bueno, los esperamos. Van a recibir también el recordatorio, cada uno permanentemente, para no olvidar a qué horario ingresar. Siempre va a ser el mismo horario para ustedes, a 11 horas de Ecuador. Y, esperamos que dentro de todo hayan podido disfrutar de esta clase, y bueno, los esperamos también para seguir profundizando estos temas el sábado 7 de mayo, ¿sí? Te cantaremos cumpleaños entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lorraine por su participación, a Lorraine por toda la información tan relevante que nos ha entregado para pues, la introducción de este diplomado que hemos conformado en alianza con Fondo Verde, y realmente estoy súper contenta con cada uno de los participantes, pues que han tenido este interés y que han sido súper participativos. Nada más les invitamos pues a que de igual forma en las siguientes clases podamos tener esta activa participación, estas consultas, estas inquietudes de todo el material que pues ya Lorena nos mencionó, está cargado ya en plataforma, para que puedan hacer ustedes uso de él, puedan leer, puedan investigar y profundizar, y pues de igual forma podamos tener esta retroalimentación de parte de Lorraine, que pues nos estará dando el seguimiento en cada uno de las consultas que tengamos o dudas que se vayan generando. Nada más de parte de FedExport, pues agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, y pues creo que de esta forma ya está finalizada la clase de la sesión del día de hoy. Y entiendo que todos tienen de igual forma ya sus credenciales. Por favor, si alguien no las tiene, hemos estado enviando mensajitos de igual forma a cada uno de ustedes, así que pueden enviar un mensaje en caso de que en algún caso no tuvieran esta información en su mail, para poder revisarla. Revisen también su bandeja de spam, que a veces los mensajes suelen ir para esa bandeja, así que cualquier inquietud de igual forma el equipo de FedExport está muy al pendiente de ustedes. Y de esta forma pues agradecemos su participación y una excelente